Buenos días, hermanos, hermanas. Saludos también a nuestros hermanos a la distancia. Vamos a continuar con nuestro estudio de los días domingo en la mañana respecto a este tema que hemos iniciado sobre que nada nos distraiga, ¿ya? Los elementos distractores que existen en la vida muchas veces nos quieren también atrapar nuestra atención, nuestro tiempo. Y lo peor, nuestra perspectiva de vida. No debemos nosotros descuidarnos como peregrinos, como extranjeros, como hijos de Dios, porque tenemos una senda trazada que Él nos entregó, ¿no es cierto?, que es mirar hacia el cielo y esperar las respuestas desde el cielo, y las respuestas también obviamente vienen a través del testimonio escrito de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos desviarnos, no debemos desviarnos ni a un lugar ni a otro, aunque tengamos estos tentáculos que nos quieren atrapar, y cuanto más las vidas de los más jóvenes, ¿cierto? Que el Señor nos permita tener siempre ese anhelo de servir al Señor y agotarnos en nuestras energías en el servicio. Ya como decía Josué, que siempre nos acompaña ese recuerdo de este sucesor de Moisés: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso fue dicho en una confrontación con el pueblo. Si ustedes quieren seguir con sus ideas, con sus negocios, allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que esa sea también la consigna, o al menos el desafío de una consigna de todas las familias que componemos esta iglesia local. Que podamos tomar muchas veces decisiones determinantes para servir al Señor. Lo hemos estado analizando, nuestro servicio en el Señor no es en vano. Aunque no veamos resultados en el corto plazo, sabemos que nuestro servicio, por muy pequeño que sea, por muy modesto que sea nuestra participación en el servicio de la iglesia, en el trabajo para con los santos, ese servicio, ese trabajo no es en vano y será recompensado si lo hicimos legítimamente para la gloria de Dios. Entonces, en este camino tenemos elementos que nos distraen, nos entretienen. Ayer estuvimos reunidos en este lugar y nos alegramos por la asistencia también, porque no solamente estuvimos los de casa, los dueños de casa por decir así, sino que varias visitas, y por lo tanto pudimos también sembrar la semilla de lo que significa esta perspectiva de luchar. Les decíamos a los niños como el salmón. Ustedes saben que el salmón es un pez muy particular, que para desovar, ¿no es cierto?, recorre largos kilómetros rumbo al manantial en contra del río. Nosotros los cristianos somos muy similares a los salmón, o al menos debiéramos ser así. Es un distintivo del creyente, siempre nadamos contra la corriente. Mientras el mundo nos dice negro, nosotros le decimos blanco, ¿cierto? Cuando el mundo nos dice esto es dulce, nosotros decimos eso es amargo. Y no porque seamos obstinados per se, sino porque normalmente ocurre que la Biblia, y nos ratifica eso, que nosotros siempre vamos en contra de un mundo que odia la verdad. Y no nos jactamos de eso, hermano, no nos jactamos de eso, porque si de alguna manera entendemos eso, es porque el Señor nos abrió el corazón. Por lo tanto, seamos como los salmones, y vuelvo al punto. Ayer hablamos sobre todo de este flagelo, por decir así, tecnológico, que, como decía nuestro hermano, en lugar de ser beneficioso, ha sido la causa de muchos elementos que están destruyendo, ¿cierto?, el hogar, en el sentido de distracción excesiva, sedentarismo, déficit atencional, ¿cierto?, comodidad, búsqueda del placer inmediato, de la gratificación inmediata. Todo eso estuvimos hablando ayer, y eso nos hace mal a los creyentes. Los creyentes debemos apelar a la Biblia, y la Biblia nos exige pensar, por ejemplo, como el labrador. El labrador debe tener, ¿qué cosa? Paciencia, y debe efectuar un arduo trabajo, esperando también la recompensa. Por lo tanto, es la antítesis de, ¿no es cierto?, el cristianismo, lo que está pasando hoy día. Por lo tanto, nada nos distraiga, que es el título, tiene también una arista muy interesante, que es cuando nosotros, en varias facetas, ¿cierto?, o ámbitos de nuestra vida,
reconocemos, o al menos nos vamos dando cuenta que estamos atrapados en el pasado, enganchados en el pasado, enganchados en muchas cosas, por ejemplo, en los sueños que mi familia no pudo lograr y que quizás nosotros podríamos lograr como una siguiente generación. Entonces muchos están atrapados en el pasado porque no fueron lo que quisieron ser. Hay un grado, ¿no es cierto?, de frustración. Y eso es muy frecuente en la sociedad, ¿eh? Por ejemplo, uno ve cosas sintomáticas en padres que tienen ciertas frustraciones que se proyectan en sus hijos, ¿ya? Y exhiben a sus hijos porque, claro, ahí está el anhelo de mi frustración, que mis hijos cumplan lo que yo no pude ser. Y nos aferramos al pasado en lugar de pensar como cristianos que el pasado ya es pasado y ahora tenemos que mirar hacia el futuro, y un futuro que hay que decirlo realmente glorioso. De eso vamos a hablar un poco. Vamos a dar lectura primero a nuestro texto de esta mañana en Filipenses capítulo número 3. Es un texto bastante extenso, así que les pido paciencia. Vamos a leer de Génesis a Apocalipsis. No. Filipenses, ¿cierto? Capítulo número 1. Dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Eso es lo primero, ¿eh? Qué interesante. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Note el versículo 7. Pero cuántas cosas eran, no son, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Estiércol, dice el original, ¿eh? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la fe, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, eso es tomar con fuerza, si logro asir aquello para lo cual fui también asido, cogido, con fuerza por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Hay varios elementos que compartir en este trozo extenso, son 14 versículos, pero quiero sintetizar. El objetivo de esta reflexión de esta mañana, enmarcado en este título principal, que nada nos distraiga, es que a veces estamos distraídos en lo que no pudimos ser o no pudimos obtener. La meta que tenemos en esta vida, ¿cuál es como cristianos? Ya lo decía, muchas veces estamos atrapados en la familia, en los sueños, en los estudios, en las malas decisiones, porque las malas decisiones también traen muchos dolores y no hay nada más que hacer, ya están hechas las malas decisiones. Pero gracias al Señor estamos en Él. Él no nos va a reprochar las malas decisiones que tomamos. Él nos va a decir ahora lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, por supuesto. Y por eso a veces los padres cristianos somos un poco fastidiosos, aunque dice la Biblia que no exasperemos a nuestros hijos, no los irritemos demasiado,
porque les insistimos muchas cosas que para ellos podrían en el futuro transformarse en dolor. No sé, cualquier padre, ¿no es cierto?, correctamente no desea que sus hijos padezcan, ¿no es cierto?, sufran. Y por eso insistimos en advertencias, en exhortaciones, en consejos. Pero cuando hay malas decisiones y llegamos a Cristo, no nos podemos quedar atrapados en el pasado de las malas decisiones y torturarnos toda nuestra vida y llevar la culpa de nuestro pecado porque ya Cristo lo ha clavado en la cruz. Eso tiene que ser una convicción de cada uno de nosotros. Porque todo aquello, si no lo dejamos en la cruz de Cristo, se transforman en raíces de amargura, en fracaso. Se transforma en malas experiencias de relaciones humanas. Porque arrastramos las amarguras que traemos desde atrás. Una vez nos acordábamos de este Esaú, ¿se acuerda? ¿Cuál fue el pecado de Esaú? Descuidó su primogenitura. La subestimó. Tenía otros intereses. Y después tuvo que pagar las consecuencias. La primogenitura para Israel tenía una connotación no solamente espiritual, que nosotros la vemos en esa forma, sino que tenía una connotación material y de prestigio terrenal. Él abandonó su primogenitura, por lo tanto la bendición material recayó en su hermano, que de mala manera la obtuvo, ¿cierto? Isaac bendijo a su hermano Jacob, y Esaú se llenó de envidia, se llenó de rabia, se llenó de raíces de amargura, y creó toda una generación que persiguió hasta el fin a su hermano Jacob. Por lo tanto, vemos, hermanos, que el pasado debe quedar ahí sepultado, y lo vamos a decir así, debe quedar clavado en la cruz de Cristo. Nunca olvidemos, mis amados hermanos, que nosotros somos peregrinos y extranjeros. La otra vez nos acordamos de aquella nube de testigos que, ¿cierto?, no recibió lo prometido, pero que se proyectaba hacia adelante, decía que lo saludaba, ¿se acuerda? Lo esperaba con ansias, pero murieron esperándolo. Y dice el texto, me refiero a Hebreos capítulo 11, lo estuvimos leyendo, 13 al 15, donde dice que ellos esperaban una patria celestial, ellos miraban hacia adelante. Lo que estaba atrás ya era pasado. Hay un texto que quiero que observemos juntos, que está en Isaías 48, hermanos, respecto a esto, para después meternos de lleno en lo que es el testimonio del apóstol Pablo. Miren lo que dice acá el profeta Isaías, en el capítulo 43, dije 48, ¿no? Sí, 43 de Isaías, en el contexto de que el Señor es nuestro Redentor. Hay muchas cosas maravillosas que compartir ahí para que lo lea en la casa. Eso espero. Menos iPhone, ¿cierto? Menos smartphone y más Biblia. Eso hace muy bien. Y crea una buena dopamina, como hablábamos ayer. La dopamina que es buena, porque nos impulsa a recibir gratificación de la Biblia y no de cosas superficiales, ¿ya? Luchemos contra eso, amados hermanos. Miren lo que dice acá en Isaías 43, Isaías capítulo 43, verso 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dos versículos que nos podrían dar para una reflexión exclusiva en este texto. Pero quiero apuntarle a lo que queremos reflexionar en esta mañana. Recordar cosas pasadas, lo que no fui, lo que quise ser, lo que no fue mi familia, lo que quería de mi familia. Muchos de nosotros a lo mejor quisiéramos haber nacido en otra cuna, ¿cierto? O en otras condiciones, la misma situación que nos presenta nuestra hermana. ¿Cuántos niños ahora mismo viven vulnerados? Y uno quisiera extender una mano de ayuda a todos. Este mundo está caído, hermanos. Y no todos vivimos una infancia, por ejemplo, en donde había una casa, había una familia. Hay situaciones muy terribles. Pero viniendo a Cristo, eso debe terminar. Eso es lo que quiero enfatizar. El apóstol Pablo nos presenta su realidad como religioso. Todos los prestigios, todo lo que él tenía, lo consideró como basura, como estiércol, a partir de la cruz de Cristo. Es un antes y un después. Aquí Dios a través del profeta dice, no os acordáis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y no es que uno borre el pasado, porque es imposible, nunca vamos a olvidar nuestro pasado. Y es bueno también acordarse de dónde nos sacó el Señor.
Pero torturarnos, hermanos, y llevar una culpa de todas las cosas que pudiéramos haber vivido en el pasado, de las pésimas, muchas veces, pésimas decisiones que hemos tomado y que hasta el día de hoy nos van a acompañar y nos van a acompañar el resto de nuestra vida, dejémosle ese peso, esa carga en Cristo Jesús. No en vano Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados. Ahí se está refiriendo al peso del pecado, que es una mochila pesadísima, que yo, dice el Señor, os haré descansar. Fíjese que el versículo 19 de aquí de Isaías 43 proyecta hacia adelante. Aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá, futuro, pronto saldrá a luz. Nosotros tenemos esperanza, hermano. Los creyentes tenemos esperanza, cosa que no tienen los que están fuera de la esfera de Cristo. Y por eso que es importante llenar nuestras vasijas de esta esperanza, para que nada nos distraiga de lo presente y menos de lo pasado. No sé si se entiende. A veces nuestra vida está llena de lo pasado. Y eso es lo que pretendemos reflexionar en esta mañana. Bueno, el apóstol Pablo, volvamos allá a Filipenses, hermano. El apóstol Pablo era un rabino, ¿cierto? Un maestro prestigioso, con poder. Acuérdense que él mismo lo dice, estudió a los pies de un gran maestro hebreo, ¿cierto? Llamado Gamaliel, ¿ya? Podríamos hacer un parangón, una comparación. Quizá uno podría decir, yo soy egresado de una prestigiosa universidad. Pero luego de la conversión del apóstol Pablo, el anterior Saulo de Tarso, así se llamaba, después pasó a ser el apóstol Pablo porque él mismo se consideraba el más pequeño de los apóstoles, porque Pablo significa pequeño, ¿ya? Por lo tanto, este Pablo primero era un perseguidor de la iglesia y después de su conversión sus intereses y perspectivas cambiaron. Su meta cambió. No sé cuántos se acuerdan de esa canción antigua, ochentera, de un cantante chileno que tenía el pelo así como sauce, ¿eh? Como un sauce llorón. Pancho Puelma, Pancho Puelma. Una canción muy decidora. Estaba esperando el bebé, ¿no es cierto?, el primer hijo, y decía la familia, ¿será un ingeniero?, dice el abuelo. ¿Será un arquitecto?, dice don Perfecto. No es así. Sería perfecto. O si es un artista, ¡oh, qué horror! Un bohemio, dice, ¿cierto? Algo así dice la letra, por ahí me acuerdo. Mejor una niña que cumpla mi sueño. ¿Qué? No quería avergonzarla. Uno se proyecta en los hijos, ¿sí o no? Pero como cristianos, lo hemos dicho, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el Evangelio. Que ese amén salga de lo profundo de nuestro corazón. Que no caigamos en los distractores del mundo, hermano. En esos prestigios terrenales que nos quieren llenar, inflar el pecho. No, mis hijos estudiaron en estas universidades. No, mis hijos, nos vamos a gozar cuando nuestros hijos estén en los caminos del Señor, siendo temerosos. Lo que no fue o lo que fue, dejémoselo al pasado. Proyectémonos en Cristo hacia el futuro. El apóstol Pablo llega a decir que él olvida el pasado. No distraerse en lo presente, no distraer nuestro objetivo. Él nos puso mirando hacia una meta, no mirando hacia atrás. Eso es lo que se pretende reflexionar. El apóstol Pablo, cuando se convierte, ustedes se acordarán, dice que confundía a los judíos. ¿Por qué los confundía? Eso está en Hechos 9. Porque primeramente él perseguía a cristianos. Él asolaba la iglesia. En un capítulo, que es el capítulo 9 de Hechos, aparece la conversión de Saulo de Tarso y aparece el Pablo predicando, el Pablo que está ya convertido, confundiendo a los judíos porque había cambiado. Porque la conversión produce un cambio, no puede ser que vivamos igual. Tenemos que mirarnos al espejo espiritual y decir, vaya, ¿han cambiado mis intereses, mis perspectivas, mi meta? ¿O sigo aferrado en el pasado?
Y cuando uno dice aferrado en el pasado, no es solamente lo que hemos vivido como familia, que lo he citado, sino que también aferrado en las perspectivas de nuestra vida mundana sin Cristo. Nuestras perspectivas no eran espirituales, eran exclusivamente terrenales. Y voy a agregar lo que dice Santiago, animales y diabólicas, porque todo lo que el mundo nos ofrece no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hay muchos, yo estuve meditando sobre todos aquellos que en algún momento miraron atrás. Se olvidaron de su perspectiva. Me acordaba de algunos, por ejemplo, me acordaba de Lot y su mujer. Lot y su mujer. Uno dice Lot fue salvo, su mujer no fue salva. Pero Lot no fue mejor que su mujer. Cuando los ángeles dicen esto va a ser destruido, les apuraban, ¿cierto? Les insistían que esto va a ocurrir en cualquier momento. Incluso los yernos de Lot pensaban que él estaba burlándose. No sé si ustedes se acuerdan. Y uno se pone a pensar, ¿por qué creen ustedes que ellos creían que se estaba burlando? Yo la única explicación que doy en el texto es que Lot vivía totalmente ajeno a lo que eran las cosas del Señor. Es como que alguien que vive su vida mundana de repente se convierte y nos habla del Señor y dice, ¿de qué le pasa a este? Entonces, el Señor envió juicio a Sodoma y el juicio cayó. Pero hay un elemento ahí interesante, no lo vamos a ir ahí para no invertir, ya el tiempo se nos va. Dice que Lot se detuvo. Y el ángel tuvo que tomar con fuerza, es curioso que usa el mismo verbo acá, el mismo de Pablo, asido por Cristo, los ángeles asieron de él, de su familia y los sacaron a la fuerza. En ese concepto de que Lot se detuvo, está la idea de que él quedó mirando hacia atrás, mirando su casa o sus casas, sus posesiones, su prestigio, todo lo que había obtenido. Y todo eso iba a ser destruido. Es que el hombre, nosotros nos aferramos a lo terrenal, si no lo podemos negar, hermano. Acuérdense que los propios discípulos del Señor le hicieron mirar las construcciones del templo. Mira, Señor, qué maravilla esto, colosal. 46 años tardó en construir ese Herodes el Grande. Mira los edificios del templo. Y el Señor, ¿ustedes creen que quedó entusiasmado con eso? Dijo, miren todo esto, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, hermano, es importante no enamorarse de este mundo y de las cosas que vamos obteniendo. Mirar hacia adelante, hermano, esto va a quedar aquí. Sin embargo, Lot se detuvo, lo tuvieron que sacar a la fuerza. Y lo peor cayó en la mujer, que ella miró hacia atrás, y la idea de mirar hacia atrás es retroceder, que es lo que presenta después el Evangelio de Lucas. Miren la mujer de Lot. Cuando venga el tiempo de la gran tribulación, dice, no retrocedas a buscar tus cosas. Escapa. Hacia adelante es el asunto, no hacia atrás. Por lo tanto, tenemos ese ejemplo, tenemos otro. Por ejemplo, la otra vez nos acordábamos de una tal Orfa. Orfa era la nuera de Noemí, ¿cierto? En el libro de Ruth. Ella llegó un momento en que ya no podía seguir, porque se probaban las convicciones. Y Orfa retrocede, vuelve atrás. Demas volvió atrás. Y tantos otros. El Señor ponía un ejemplo ahí que me llama la atención en Lucas 9, cuando dice, el que pone la mano en el arado, ¿y qué más dice? Y mira hacia atrás, no es digno de mí. Entonces estamos siempre expuestos a esto, hermanos, a seguir mirando en el pasado, a aferrarnos al pasado, como que si la vida anterior fuera mejor sin Cristo. Yo he conocido personas que se han ido al mundo y dicen, estoy mejor acá, estoy mejor sin iglesia, sin Biblia, sin nada, estoy libre, pero no sabe que está esclavo. ¿Se acuerdan ustedes del pueblo de Israel? Otro ejemplo también muy notable. El pueblo de Israel, a poco tramo de haber salido de la esclavitud de Egipto, ¿qué hacía el pueblo? Murmuraba, reclamaba.
Insistentemente lo dice el libro de Éxodo lo dice el libro de Números. ¿Para qué nos trajiste aquí? Allá había cementerio, allá había agua, había carne de balde, dicen. Habían melones, habían ajo, una infinidad de alimentos y nos trajiste a morir aquí. Y el Señor fielmente los alimentaba y ellos aferrados así permanentemente al pasado. Y es curioso, hermano, porque Israel nos representa a todos nosotros. Porque muchas veces nosotros quisiéramos vivir, ¿no es cierto?, la falsa seguridad de esclavitud en lugar de vivir las pruebas de la libertad. Porque el Señor nos trajo a la libertad en Cristo. Pero uno quisiera, no, con esto yo me conformo así, aunque esté con la pata encima. No, hermano, no hay cómo estar en la libertad de Cristo. Israel prefirió eso. Y hay otro elemento también que quiero, antes que nos vamos a Filipenses, voy a quedar corto, es el elemento de la nostalgia del pasado. ¿Ya? Por ejemplo, dice acá en Eclesiastés, un libro pero maravilloso, capítulo 7, si lo quiere apuntar ahí, capítulo número 7 de Eclesiastés, versículo 10. Note lo que dice el predicador. Esta es palabra de Dios, ¿ah? No me diga te adoramos Señor, no, eso es el catolicismo. ¿Ya? Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No sé si usted ha visto por ahí, a propósito de TikTok que hablábamos ayer, o videos cortitos, esos reels, aparecen en el Santiago de los 60 o antiguos. Y uno ve, ¿no es cierto?, las micro antiguas, inclusive algunas cosas más antiguas, algunas bodas, todos los caballeros con sombrero, muy caballeros, qué sé yo. Y uno se goza viendo esas imágenes y se va a los comentarios y toda la gente, o la gran mayoría, dice, no hay como los tiempos antiguos, ¿cierto? Eran mejores. Todo tiempo antiguo fue mejor. Eso dice el mundo, eso nos dice, y nosotros también lo creemos, pero la Biblia nos dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. El libro de Eclesiastés nos permite entender con los pies bien puestos en la tierra qué es este mundo. ¿Sabe lo que es este mundo? Es vanidad y aflicción de espíritu. Yo conocí a un pastor que decía insolentemente, el libro de Eclesiastés es un libro escrito por un viejo amargado. Si usted no entiende el libro de Eclesiastés, podría juzgar a Salomón, porque él es el autor de este libro, entre otros, como un viejo amargado. Incluso podríamos decir, claro, después que vivió toda la vida como la vivió, viene a escribir estos textos. Bueno, eso es una opinión de alguien que no ha comprendido el libro de Eclesiastés. Por ejemplo, Eclesiastés llega a decir, yo prefiero la casa del luto que la casa del banquete. El día de la muerte al día del nacimiento. ¿Por qué? Porque el creyente, el que ha creído, valga la redundancia, en las promesas venideras, en la meta venidera y pone su mira en aquel, todo lo demás va perdiendo valor, hermanos. Por lo tanto, estos consejos son muy importantes. No nos quejemos, antiguamente estaba la cosa mejor. Las cosas en la medida que se van poniendo peor, ¿sabe? Nos están anunciando que viene nuestra redención, amados hermanos. Eso es así debemos pensar. Vámonos a Filipenses, hermano, y vamos en tierra derecha. Versículo 1 primero. Filipenses capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Eso es lo primero. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, ¿ya? No de un hotel 5 estrellas, como hoy día gozan los siervos, ¿no es cierto?, y los ministros que nos pretenden dirigir nuestras vidas. Así como no, ¿cierto? Me transporto en un avión privado, hotel 5 estrellas, y hablo de la palabra de Dios. ¿Ya? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Anda a decirle eso a los cabritos nuevos, como decíamos en el trabajo. ¿Ah?
No, hermanos, el apóstol Pablo, un legítimo referente del Evangelio. No que nosotros vivamos de cárcel en cárcel, pero el cristianismo nunca estuvo acompañado del poder ni del prestigio terrenal. ¿Por qué ahora va a cambiar? Este hombre está en la cárcel y la palabra clave de esta epístola a los filipenses, ¿sabe cuál es? La palabra gozo. Si contáramos las veces que aparece gozo, nos llevamos sorpresa. Gozo en la aflicción, pero gozo en la libertad de Cristo. ¿Qué más dice el apóstol Pablo en el versículo 1? A mí no me es molesto escribiros, mire, las mismas cosas. Esto que estamos hablando hoy día no es nuevo en esta iglesia local. Y quizás mañana vamos a estar hablando las mismas cosas. Y quizás en 10 años más, no creo, porque el Señor va a venir pronto, pero si pasaran 10 años, vamos a seguir hablando las mismas cosas. ¿Y por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. El Evangelio es uno y solo uno. No se contemporiza a la moda o a la onda, ¿no es cierto?, que nos pueda mover. El Evangelio es el mismo, exactamente el mismo. Y el apóstol Pablo insiste con ellos, no les voy a decir algo nuevo, sino que las mismas cosas. Incluso Pedro dice, después de mi partida, yo me encargaré, es como que él dejó encargado a los que le iban a suceder, que les hablaran las mismas cosas. ¿Se entiende, no? Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los falsos, malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Una referencia directa a los judaizantes de la época, que querían destruir la iglesia diciendo que la salvación era por obras de la ley, que había que volver a Moisés, había que volver a mirar al Sinaí, es decir, mirar al pasado, ¿se fija? En lugar de mirar el futuro con Cristo. Y el Señor dice a través de Pablo, guardaos de aquellos. En definitiva, todo aquello que nos quieran someter a la esclavitud de la religión, nosotros tenemos que guardarnos de ellos, hermano. Tenemos que vivir la libertad en Cristo, no libertinaje, la libertad en Cristo. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, es decir, ellos son la verdadera, Juan Pablo lo está diciendo, son la verdadera fuente de salvación y de santificación, porque la circuncisión en el pueblo de Israel era una muestra de que esos eran el pueblo de Dios. Si usted no se circuncidaba, no era parte del pueblo de Dios. Pero Pablo llega a decir en otro pasaje, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Ustedes saben lo que es la circuncisión, ¿cierto? Por lo tanto, Pablo dice, nosotros los creyentes somos la circuncisión, es decir, somos el pueblo escogido por Dios. Y lo dice los que en espíritu, no en la carne, no en las obras humanas, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, no en nosotros mismos, sino que en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso es lo que está diciendo. Versículo 4, aquí introduce su propia vida. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Algunos tienen de qué confiar, yo tengo más. Y comienza a enumerar algo interesante que quiero que lo leamos. Lo primero que dice, circuncidado al 8º día. ¿Por qué dice circuncidado al 8º día? Porque los israelitas debían circuncidarse al 8º día, ser presentado. El varón, por supuesto. Y él era un hombre legítimamente judío, no era un prosélito. ¿Se entiende un prosélito, cierto? Un prosélito es aquel que, sin ser del linaje de Israel, se hacía israelita, se hacía judío. Pablo era de la tribu de Benjamín, lo dice acá, ¿cierto? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran, pero extremadamente conservadores, hermanos, estrictos en la ley. Así era Pablo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hay muchos judíos, ¿no es cierto?, en ese tiempo veían la iglesia, esta es una secta de locos. No, pero para los fariseos era motivo de persecución, de matar a esos, comillas, herejes. Ese era Pablo. ¿Qué más dice? De sí mismo. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Una persona, por ejemplo, ahora mismo sin Cristo, pero profundamente religiosa, puede ser irreprensible, hermano.
¿Cuántas personas hemos conocido nosotros que son miembros de una organización religiosa, sea cual sea, incluso católico romano o facciones extremadamente conservadoras, ¿cierto? Testigos de Jehová, en fin. Y usted a lo mejor los conoce en su ámbito, en su desarrollo donde usted se mueve y ven que son personas intachables. Pero el problema es que la salvación no es por esa posición intachable. No es por obra, no es por lo que usted pueda confiar en su carne. Es por estar en Cristo. Y Pablo, siendo un rabino tan obtuso, tan obstinado como un fariseo, presenta su vida con todo esto y dice en el versículo 7, pero cuántas cosas, note el verbo, eran, no siguen siendo, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este es un pasaje clave para entender, hermanos, que muchas cosas para nosotros eran ganancia, significaban prestigio, como Pablo, un rabino prestigioso, con poder, pero para él ya era pasado. Y dice algo muy interesante, a lo mejor pasó desapercibido, dice el texto, las he estimado como pérdida, no porque él tuviera algún mérito en sí mismo, sino que aquí la gramática es muy importante. Las he estimado como pérdida por amor de, no por amor a Cristo. Uno puede decir, yo he dejado todo por amor a Cristo. Yo obedezco por amor a Cristo. Yo hago esto y esto otro por amor a Cristo. No, cuidado, rectifiquemos eso. Todo lo que hacemos lo hacemos por el amor de Cristo. Porque Él nos amó, nos puso en esta esfera. Porque Él nos amó, tenemos entendimiento para comprender el Evangelio, y porque Él nos amó, podemos servirle a Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, note, mi Kyrios, mi patrón, eso significa mi dueño, y agrega esta frase, por amor al cual, no dice así, ¿cómo dice su Biblia? Por amor del cual, nuevamente, porque Él nos amó, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto significa que Él conoció a Cristo, conoció el Evangelio y todo lo pasado quedó en el olvido. Su proyección ya no era lo que Él fue, lo que Él tuvo, sino lo que iba a hacer en el futuro. Ganar en el sentido de terminar la carrera y obtener la meta. Así estamos todos, hermanos. Los creyentes estamos corriendo una carrera. Y nuestra proyección no es hacia atrás. ¿Usted ha corrido alguna vez una carrera, una maratón? No creo que corra mirando hacia atrás. Es absurdo, ¿no? Pablo corría hacia adelante. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, una referencia al antiguo pacto, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, una referencia a la obra de Cristo. A fin de conocerle, está hablando toda de su vida presente en Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Hay mucho más que agregar ahí, pero por el tiempo me quiero anticipar acá y quiero aproximarme al versículo final. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Acuérdense que nosotros tenemos un destino final, ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, o amados dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Proyección hacia adelante, dejando atrás el pasado y mirando hacia adelante. ¿Qué más dice? Versículo 11. Y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, este pasaje a mí me habla también de lo que significa nuestra esperanza inmediata. Nuestra esperanza inmediata no es la resurrección de los muertos. ¿Cuál es nuestra esperanza inmediata? El arrebatamiento sin ver muerte, ¿cierto? Cuando Cristo nos venga a buscar. Hermano, yo creo que aquí cada uno de nosotros es un vector, por decir así, un vector, así como nosotros en lo malo contagiamos a otro cuando estamos enfermos, ¿cierto?
no vamos a decir contagiar, sino que estimular a otros por ahí que conozcamos, que se nos presenten y hacerlos volver a la perspectiva, porque hoy día la iglesia, la gran mayoría de iglesias, ha perdido la perspectiva de la inminencia del arrebatamiento de la iglesia. Las grandes corporaciones, las grandes iglesias están totalmente aterrizadas, están refugiadas aquí en lo presente, es como esclavas en una falsa seguridad. No, hermanos, el Señor nos llama a poner nuestra mira en nuestra meta hacia adelante, ¿sí? No seguir distrayéndonos aferrados al pasado. Pablo dice que eso ya terminó, eso ya es estiércol. ¿Ah? Se entiende la fuerza, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, sino, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esta es una idea de madurez, de completar todo. No, está en un proceso. Sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Nosotros fuimos puestos en una senda trazada y, como lo hemos dicho, nuestro deber es ser siervos del Señor. Cumplir nuestro objetivo, cumplir nuestro propósito para el cual el Señor nos llamó. Por eso es muy importante tener la perspectiva de servidores, porque el Señor no nos llamó para estar inanimados, para estar detenidos sin hacer nada, sino que, como lo decíamos, Él no nos salvó por obras, pero nos salvó para buenas obras. ¿Se entiende? Y Pablo lo tenía muy claro. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Nuevamente hace alusión a eso, que está en una proyección hacia adelante. Pero una cosa hago, y esta frase es muy importante en la parte final: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esta palabra olvidar no significa borrar de la memoria, porque eso es imposible. Decíamos en un inicio, ¿cuántas malas decisiones tomamos en el pasado? Nunca se van a olvidar, pero una cosa muy distinta, tenerlas en la memoria, a cargarlas por toda nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, esas cosas ya quedan atrás, quedan clavadas en la cruz. Y eso es muy importante, hermano. Y no me diga que no, porque nosotros como miembros de una iglesia siempre estamos luchando con un pasado que no nos gusta, ¿cierto? Personal o colectivamente. Y nosotros tenemos que descansar en la cruz de Cristo. Llorar todo lo que sea necesario en la cruz de Cristo. Señor, yo no puedo remediar lo que hice, lo que permití en el pasado. No lo puedo hacer. ¿Y el Señor qué va a hacer? Decir lo que dice la Escritura. Venid a mí, si estáis trabajados y cargados, y descansa en mí, porque yo soy tu descanso. Porque ligera es mi carga, mi yugo es fácil. El problema es que ahí uno ve la tosudez del pecado, uno quiere llevar la carga, uno quiere llevar las culpas del pecado, hermanos. Y el apóstol Pablo dice, la idea de olvidar es ya no pensar en el pasado. Eso es lo que está diciendo. Yo ya no, hay una traducción que dice, yo ya no me preocupo de lo que dice, lo que me dicta la memoria del pasado. Acuérdense que Pablo en muchos de sus testimonios reconoció que persiguió a la iglesia. Yo me imagino el apóstol Pedro en toda su vida tiene que haber recordado que negó a su Señor. Él pudo haber recordado todo, pero no haber llevado la culpa, el peso de sus errores. Eso es vivir en la libertad en Cristo, hermano. Si nos preguntamos ahora mismo, ¿queremos vivir seguir siendo esclavos de nuestro pasado? ¿O realmente disfrutar de la libertad, aunque sea con pruebas, pero vivir en la libertad a la cual Cristo te ha llamado? Él nos ama, hermano. No hay un amigo como Él. Hallé un buen amigo, aunque podríamos decir, Él nos halló, llamado Cristo Jesús. Y esto Pablo lo vivía en carne propia, hermanos. La otra vez nos acordábamos de un Moisés que decía, o sea, no decía él, sino que el testimonio de Hebreos 11, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió el vituperio de Cristo que
los deleites temporales del pecado. Y partió, se fue de Egipto y no volvió atrás. Así somos nosotros. El Señor nos ha sacado de un lugar y no volvemos atrás. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, y mire esta expresión muy interesante, extendiéndome a lo que está ¿dónde? No atrás, extendiéndome hacia adelante, a la meta final. El apóstol Pablo no es primera vez que pone este ejemplo de un atleta, ¿cierto? El que es puesto en un estadio para correr, ¿qué tiene que hacer? Correr para obtener el premio, ¿cierto? Y hay sugerencias, ¿no es cierto?, exhortativas a cómo correr esa carrera. Dice, por ejemplo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, hay un dejo de autonegación, hay un dejo de disciplina, de esfuerzo. Que no se confunda, hermanos, la gracia de Dios, que es nuestro motor, a nuestra responsabilidad de hacer las cosas. Hay veces que los hermanos o todos nosotros malinterpretamos la gracia de Dios. No, tenemos que esforzarnos y correr con diligencia, lo leíamos también en Hebreo, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Termino con el versículo 14. Dice, prosigo a la meta. Este prosigo a la meta significa que hay un trabajo, hay un arduo trabajo de paciencia, de agonía para llegar a la meta. El peregrinaje nos va desgastando, amados hermanos. En la medida que pasan los años, no solamente se va desgastando el cuerpo, ¿cierto? Como lo decíamos la otra vez. En lo interno uno se ve de 15 años, como, no, si yo y hago una fuerza y los huesitos ya empiezan a desfallecer, pues hermano. Tenemos que aceptarlo, sí. Lo que pasa es que no queremos envejecer, pues. ¿Ah? Este proseguir a la meta significa necesariamente que necesitamos un rigor, un esfuerzo, un arduo trabajo para llegar a la meta. Pablo lo sabía muy bien. Y dice aún más, dice en el versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes, mis amados hermanos, que el Señor nos va a premiar, nos va a galardonear, nos va a coronar? Fíjense que esto no es la salvación, lo que está hablando Pablo no es la salvación es solamente por la obra de la cruz. Pablo enseña claramente que esto no es por obras, que es por gracia, por lo que hizo Cristo en la cruz. Pero cuando ya somos cristianos, estamos puestos en un estadio simbólico, en una carrera simbólica, en donde tenemos, como lo decía Pablo, no, lo decía el Señor a Elías, al profeta Elías, largo camino te resta. Olvidando lo que ha pasado, hermanos, olvidando nuestro pasado, no sigamos distrayéndonos en como decía por ahí un filósofo, estos son pajaritos, ¿ya? Pensando en pajaritos del pasado, proyectémonos hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.